¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos medio quietos con el canal, pero bueno, queremos compartirle algunas cosas. Les debo un vídeo referente al ADN, la frecuencia del ADN humano, la frecuencia del planeta Tierra y por qué están trabajando tanto en el tema del ADN últimamente y por qué deberíamos no permitir que esto que esto vaya a más. Están haciendo sorteos, pagando por el chute, pagando por tu iris, por escanear tu iris. Es una cosa impresionante, es una locura que tiene. Pero hoy vamos a hablar de los testigos de Jehová. Vamos a hablar de los testigos de Jehová y vamos a hacerlo primero viendo el significado de psicópata. No hace mucho tiempo, hace unos meses, tuvimos la noticia de que en Panamá City, una pareja, un señor que era testigo de Jehová, que había sido testigo de Jehová, le comunicó a la esposa y a la familia que dejaba que no quería ser más testigo de Jehová. El hombre va al supermercado, esto creo que ya lo contaron, pero es bueno recordarlo. Va al supermercado, y cuando está saliendo del supermercado, ve que viene la esposa y el hijo en el coche y lo pasan por arriba. Uno se ríe, lo pasaron por arriba y la mujer le decía al hijo, da marcha atrás y vuélvelo a pasar por arriba, tiene que morir, es una apóstata. Es una apóstata. Lo dejaron al hombre, todo quedó ahí, no murió. De hecho, un activista en Panamá fue el que avisó a la policía, porque se lo llevaron en el coche a la casa y lo dejaron ahí. Y el hombre, se comunicó, se ve que tenía celular o móvil y se comunicó con Isidro Maldonado, un activista, y pudo enviar la policía y todo esto. O sea, lo que les quiero mostrar a ustedes es el nivel de psicopatía y de maldad que hay en esta secta. Vamos a ver el significado de psicópata. Uno no se debe sorprender porque yo cuando empezamos en el canal viejo yo hice un vídeo que se llamaba El Sol Negro. La organización psicópata de los testigos de Jehová. Y entonces en ese vídeo me recuerdo desmenuzar todas las actitudes de la organización psicópata. Pero ahora vamos a hablar de unas personas, testigos de Jehová, que aparentemente también nos visitan en el canal. En este caso es una ungida de Uruguay. Adiós, bienvenida a nuestro canal. Recuerdo haberte dado clases cuando eras estudio de los testigos de Jehová. Y también recuerdo haber sido anciano en tu congregación antes de que el Espíritu Santo te llamara para ser ungida y ir al cielo. Bien, me gustaría que puedas mirar este vídeo porque los apóstatas de Jehová y su organización, los apóstatas como tu hijo, que también es un activista, tienen un buen corazón y tienen un comportamiento completamente diferente de lo que tienen
muchos de los psicópatas que componen la organización de los Testigos de Jehová. ¿Qué es un psicópata? Se conoce como psicópata a la persona que padece de psicopatía. La palabra psicópata es de origen griego, que significa el que tiene un padecer mental, formado por dos léxicos: psique, que significa alma o actividad, y patos, que expresa emoción o sentimiento. El individuo, como dirían ahora en el lenguaje inclusivo, o la individua psicópata, presenta una anomalía neurológica, principalmente en el lóbulo frontal del cerebro, en el cual sus funciones perceptivas y mentales alteran la conducta del individuo que la padece. El uso del término psicópata se comenzó a aplicar en Alemania durante las décadas finales del siglo XIX, y en el año 1941 la noción del psicópata fue firmemente establecida por la publicación del libro La máscara de la sanidad, por el doctor Herbert Cleckley. Un dato: hay un porcentaje, así como el 3%, del 3 al 5% de la población mundial es universitaria, ya graduada, hay un 2,5% de la población mundial que es psicópata. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable que convivamos con psicópatas. De hecho, yo mismo creo ser hijo de una psicópata. Con el tiempo uno se da cuenta. Con el tiempo uno, a medida que avanza en edad, se da cuenta por qué quizás tu madre, tu padre o un hermano o algún conocido puede llegar a ser un psicópata. Bien, seguimos. La máscara de la sanidad, por el doctor Herbert Cleckley. La principal característica de un psicópata es la imposibilidad de crear relaciones afectivas ante su entorno y sentir remordimiento ante situaciones que normalmente lo provocarían. Imposibilidad de crear relaciones afectivas ante un entorno y de sentir remordimiento. ¿Cómo era que se llamaba lo que se sufría la chica que tuvimos unos días aquí, cobijando nuestra casa? Un desapego. Desapego al vínculo. Sí, al vínculo familiar o a Desapego al vínculo familiar. Ahí va. Tuvimos nosotros unos días aquí una chica que tuvo problemas con aparentemente en su casa, que después vimos que no era así, que tenía un problema. De hecho, estuvo 3 días, ¿no? Sí, en casa, y descubrimos que el problema no eran los padres, descubrimos que el problema era ella. Y el papá adoptivo nos dijo: tiene un problema, nos ha dicho la psiquiatra y el psicólogo, es desapego al vínculo. Bueno, para que usted tenga una idea, de hecho, Gabriela, mi esposa, de cuando tuvimos esa chica en casa que tenía unos 20 años, o sea, de la edad de mi hija, porque mi hija se condolió de que posiblemente estuviera en la calle, etcétera, etcétera, y a ver si le podíamos dar unos días. Miren, Gabriela sacó todos los cuchillos de la cocina, por las dudas. Es muy serio. En mi caso, por ejemplo, cuando era niño, la psicópata de mi madre me tiró con una tijera y yo hice así y la tijera quedó ensartada en la puerta. O sea, yo sé lo que es, pero les voy a contar el caso de la ungida de Jehová y su comportamiento ahora. Bueno,
La principal característica de un psicópata es la imposibilidad de crear relaciones afectivas ante su entorno y de sentir remordimiento ante situaciones que normalmente lo provocarían. En consecuencia, observa a los seres humanos como cosas, como ganado, como bienes, como esclavos, como cosas a las cuales sacar provecho, u objetos que son esenciales para lograr sus objetivos. La psicopatía es vista como sinónimo de trastorno de la personalidad antisocial y se asocia automáticamente con asesinos en serie, y la mayoría no son asesinos. Sienten placer al ver a los demás e inclusive a su propia familia sufriendo por un dolor que el enfermo no duda en infligirles. Siente placer en ver a la familia o a su entorno sufriendo por un dolor que ellos le están provocando a sus seres queridos. Generalmente el trastorno acompaña a ambos sexos por toda la vida. En el caso de los hombres, el trastorno tiende a ser más evidente antes de los 15 años de edad y las mujeres pueden pasar desapercibidos por mucho tiempo, ya que son más discretas y menos impulsivas. Actualmente se ha desarrollado un escáner o tomografía por emisión de positrones que se encarga de leer la actividad del cerebro y se estudia la posibilidad de usar este método positrones. Positrones es antimateria, ¿se acuerdan? Antimateria. Ya hablamos alguna vez de esto. Bueno, actualmente se ha desarrollado un escáner o tomografía por emisión de positrones que se encarga de leer la actividad del cerebro y se estudia la posibilidad de usar este método para descubrir casos de psicopatías. No hay que confundir psicopatías con neuropatías. La psicopatía es una enfermedad y a veces las neuropatías son dolores causados por problemas eléctricos o problemas de trastornos de sinapsis o a nivel de los neurotransmisores de las neuronas. La psicopatía es una enfermedad seria. Las neuropatías pueden llegar a ser, pero la persona no hace daño, tiene dolor más bien. Pero la psicopatía provoca dolor, causa daño. Entonces, la relación del tratamiento médico para los psicópatas consiste en la prescripción de medicamentos y psicoterapia. Hasta los momentos, los especialistas no arrojan resultados positivos, pero observan una mejoría en el cuadro clínico de un psicópata. Características de un psicópata. Hay psicópatas que nacen, viven y mueren y nunca fueron tratados. Psicópatas que la sociedad y la familia, por desinformación, no tuvieron la oportunidad de poder lograr un diagnóstico y un tratamiento para estas personas y vivieron 70, 80 años, 85, 90 años causando daño a la sociedad y a su familia. Características de un psicópata. Para poder poseer una información clara sobre la psicopatía, es esencial conocer sobre los rasgos y características de un psicópata, entre los cuales tenemos el área emocional. Son personas encantadoras, simpáticas, con un discurso muy convincente, poseen un comportamiento manipulable y mienten con facilidad con el objetivo de conseguir algún interés. Son personas encantadoras, simpáticas, no andan con un cuchillo atrás así para clavártelo, no. Son simpáticos, tienen un discurso muy convincente, poseen un comportamiento manipulable y mienten con facilidad con el objetivo de conseguir algo que les interese. Presenta una autoestima elevada
con una personalidad narcisista. Son muy autosuficientes, creen mucho en ellos mismos y son narcisistas. Yo. Primero yo. Acá tenemos a Toby que anda a la vuelta aquí. Bueno, no siente ningún tipo de preocupación por las consecuencias de sus actos. Tiene una conducta fría. No siente remordimiento o culpa. Y como fue dicho anteriormente, lo importante es conseguir su propósito, sin importar el daño que ocasiona a las víctimas. Son personas impulsivas, por lo que suelen ser agresivas y violentas, bien sea de forma física como verbal. Son irresponsables. Es de destacar que muchos psicópatas comienzan su carrera de abusos en la infancia a través del consumo de drogas, alcohol, del engaño, la violencia hacia sus compañeros o familiares, entre otras conductas que muchas veces es vista como una conducta antisocial. Asimismo, el psicópata no es sinónimo de persona que mata o asesina. Este es un pequeño porcentaje. Aunque en algunos casos el nivel de excitación que le provoca al psicópata matar o asesinar lo lleva a realizar repetidamente los mismos. Psicópata y sociópata. Psicópata y sociópata. Los psicópatas y los sociópatas son muy parecidos, pero poseen comportamientos que los distinguen uno de otro. A pesar de ello, tienen algunos rasgos en común, presentan comportamientos violentos y sin ningún tipo de remordimiento en sus actos. Son indiferentes a los derechos y normas sociales. En primer lugar, la mayoría de los especialistas concuerdan que la psicopatía es de origen genético. En consecuencia de los defectos neurológicos productos del poco desarrollo del área del cerebro que se encarga de controlar los impulsos y las emociones. Los psicópatas poseen personalidad encantadora, simpática, manipulable, permiten obtener el cariño y confianza de las demás personas, pero él consigue que los demás le manifiesten su cariño, pero él no crea lazos emocionales con su entorno. Él recibe, pero él no se implica. Él o ella. El psicópata, la psicópata. La mayoría de los psicópatas tienen familias estables y de muchos años, sin que sospechen de su verdadera personalidad ni de sus actos. Yo les podría hablar horas sobre ser hijo de una psicópata. Horas. Contarle, pero no le quiero contar sobre mí. Les quiero contar sobre los testigos de Jehová psicópatas que hay, porque la organización es psicópata también, compuesta por psicópatas y sociópatas. No ser parte del mundo, no formar parte del mundo, ser neutrales, no entremezclarse mucho, provocan el rechazo social, todo eso ustedes ya lo saben. Pero vamos a hablar de una persona en particular. Pero, como decíamos, tienen familias estables. Bueno, a ver, vos, que sos una psicópata, pero sos ungida por Jehová, seguramente dirás, pero tú te casaste 2 veces. Sí, me casé 2 veces. 2 veces. Con hijos mayores, crecidos, y gracias a Dios y al trabajo, tanto de mi ex esposa y el mío, bien formados, bien, fenómeno. Y actualmente tengo una excelente esposa, soy feliz, mucho más feliz de lo que he sido en toda mi vida con mi señora esposa Gabriela. Y tengo 2 preciosas hijas, hermosas, y tengo un perro. Estoy completo. Además,
disfruto de la vida como disfruta, porque la vida, hoy le decía yo a un cliente, a un paciente, le decía yo hoy, un paciente que justamente está estudiando para pastor evangélico y bueno, me quiso predicar. Y yo le dije, oh, mira que, bueno, yo le decía, bueno, vamos a una cosa, la vida. La vida del ser humano es comer, el objetivo de todos nosotros es comer bien, ¿no? Usted sabrá qué es comer bien, yo le digo comer bien, no solamente llenar la panza, comer bien, dormir bien, descansar bien, eh, eh, eso otro, triqui triqui bien también, cuando se presenta y todo fenómeno, cagar, los seres humanos comemos, respiramos, hemos y cagamos. Eso es la vida de un ser humano como la vida de cualquier animal sobre la tierra. Y además reproducirse. Es simple, es sencillo. Pero a todo esto, los humanos le agregamos la afectividad y las relaciones. Y el amor por la familia, el compañerismo, porque el ser humano es un ser social. Social. O sea que no solamente la vida se trata de esas cosas que mencioné recién, sino que también se trata de ser un ser social y de tener amor hacia la familia, la esposa, los hijos, los amigos y ser un buen ciudadano. De eso se trata. ¿Qué otra cosa le puede dar a usted el dinero? No sé. ¿Qué podrá inventar el dinero de estas cosas que le acabo de mencionar? ¿Qué más puede hacer usted con mucho dinero? Transformarse en un pedófilo, en un degenerado, en una persona que está más allá de todo límite moral, que experimenta el poder, porque no hay otra cosa más que esta. Pero los psicópatas tienen familias estables, algunas durante muchos años, sin que sospechen de su verdadera personalidad. Los psicópatas planean cada paso, cada detalle a la hora de cometer un crimen o cometer una guarrería o cometer alguna injusticia. Los sociópatas son especialistas, los especialistas coinciden en que la causa de la sociopatía es producto de un trauma infantil y del abuso emocional y psicológico dentro de su entorno familiar o social. Los sociópatas son individuos nerviosos y volátiles, expuestos a tener ataques de ira. En relación a los psicópatas, son personas incapaces de tener un trabajo estable. Bueno, a todas las cosas de la vida normales, que si nosotros viviéramos en una sociedad normal, la gente le agrega el trabajo. Pero el trabajo, en realidad el trabajo es una imposición del sistema social en el cual vivimos. Porque la mayoría de los seres vivos no tienen un trabajo remunerado, excepto nosotros. La mayoría de los seres vivos se buscan el sustento. Y se fabrican la vivienda, se fabrican la cueva, la madriguera, el nido, el hornero se fabrica una casa preciosa con barro, con su piquito, pero nosotros los seres humanos le hemos agregado a comer, dormir, cagar, papel higiénico siempre se va a vender, le hemos agregado el trabajar. El trabajar. Bien. Ahora les quiero contar el caso de un chico que conozco hace muchos años. De hecho, yo a esta persona le di estudio cuando era testigo de Jehová. O sea, le di estudio como
como suplente, vamos a decir, porque la persona que les daba estudio al matrimonio, porque esta persona también tiene un matrimonio, primero se separó de su marido, yo lo conocí, le di estudio al esposo, y después se casó con un testigo de Jehová. Bueno, resulta que esta señora era única hija. Y tenía unos padres, parece, un padre profesional, de hecho, reconocido en su ciudad, el papá y la familia. De hecho, habían estado hasta con Juan Pablo, fotos con Juan Pablo, primero el Papa, muy creyente. Y esta señora tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo que es que es mi amigo. Juan Pablo II. Sí. Sí, bueno, foto como viajaron mucho, eran unas personas muy... o sea que los papás de esta ungida de Jehová eran los abuelos del chico de 34 años, que es amigo mío y es como que si fuera un hijo, porque vamos a decir que tiene una hermana fuera de los testigos de Jehová y otra hermana que discapacitada. Bien, falleció la abuela, y estaban bien económicamente. Falleció la abuela, no le avisaron al nieto. Los abuelos tenían una relación extraordinaria con estos nietos, pero la madre no le avisó al nieto que había fallecido la abuela, se enteró por otros. Bueno, falleció la abuela, el abuelo se chocó en una camioneta, chocó y estuvo enfermo. Vamos a decir que eran personas ya de edad avanzada, ¿no? Bueno, mi amigo fue a ver a su abuelo en otra ciudad con su hermana. Y la madre, y además mi amigo tiene una nenita con su esposa, con su señora, que vendría a ser la nieta de la ungida de Jehová. O sea que la nenita de mi amigo sería la bisnieta del matrimonio de esta ciudad. Es en Uruguay. Y es la ciudad de Santa Lucía. Te voy a dar más datos. Te voy a dar unos datos para que sepas de qué estamos hablando. Santa Lucía en el departamento de Canelones en Montevideo. En Uruguay, perdón. Mi amigo vive en la Costa de Oro, también en Canelones, pero es una zona de playas. Bueno, fueron él y su hermana. Él es apóstata, su hermana no es más testigo de Jehová, pero no habla en contra del testigo de Jehová. O sea que la madre los recibió, dejó hablar con el abuelo, estuvo con su abuelo, el abuelo se reía, le contaba cosas, le contaba, por ejemplo, que la hija le había retirado bustos que tenía él porque era una persona muy educada. Tenía un despacho, le retiró bustos, obras de artes, fotografías de su esposa, de él y de su esposa. Claro, porque al fallecer la madre, la parte de la madre quedó para la hija y entonces ya ahora la casa era la mitad del padre y la mitad de la hija. ¿Entiende? Aunque la hija tenía una casa. Ya. Bueno, y le decía el abuelo que le había sacado toda la fotografía de la esposa, o sea, de la abuela, y que solo le había dejado una fotografía en el cuarto, que no lo dejaba salir. Era una persona muy activa. Pero bueno, los recibió hace un mes. Hace un mes. Y mi amigo quería estar con su abuelo. La madre no le dejaba. Porque hay propiedades, había dinero, había fallecido no hace mucho el papá de este amigo mío y dejó una casa, dejó
un dinero, dejó un seguro, y estos dos hijos han tenido que estar ahí luchando con la ungida de Jehová por la parte que les correspondía. ¿Qué es lo que pasa? Aunque estaba divorciada, tiene la tutela de una chica con autismo que tiene unos 40 años y entonces por la parte de la chica esta señora es la curadora o la curadora, sí, la curadora o la tutora legal de la chica discapacitada y han tenido que estar lidiando con ella por el dinero. Pero además les ha dicho que la casa que tenía de ella, que le habían comprado con su padre, por cierto, hablamos de dos casas, que se la iba a dejar en donación a la Watchtower, el día que si llegaba a faltar ella, estamos hablando de una mujer que tendrá unos, yo no sé si llega a los 60 años, no llega a los 60 años, o sea, estamos hablando de una persona relativamente joven, que se casó con un precursor regular, que no tiene actividad, que viven de una pensión que dejó el papá para la niña discapacitada, y se fueron para la casa de los abuelos a vivir en la casa de los abuelos y la otra casa no se sabe qué hicieron. Bueno, da fenómeno. Estas historias, ustedes saben que los familiares y todo se ven en las sucesiones, las actitudes. Falleció el abuelo hace 2 días, 3 días, no sé bien, sé que falleció hace 2 o 3 días. Y mi amigo se enteró por un tío de él que le llamó que había fallecido su abuelo. Bueno, la señora de él estaba trabajando, no pudo conseguir, y él tiene una nenita chiquita que tendrá, ¿cuánto tendrá Rosario? Tendrá 2 años. No, Rocío. Rocío. Sí, 2 añitos. 2 añitos, una sí, cosita, un poquito más, ¿no? Sí. Igual un poquito más. Bueno, tiene su hijita, y entonces decidió ir Creo que dijo que tenía 2 añitos. al velorio y al entierro de su abuelo. Bueno, la madre una teatrera de primera categoría, sí va haciendo cosas como que se arrastraba, una vez dice que subió a la plataforma con un bastón porque había tenido una especie de accidente o cosas así, y dice que se compró, no hace mucho, dice, se compró mi madre tiene una camioneta, o no sé, una camioneta tipo, bueno, no es una furgoneta, es como una rural, tipo una Toyota rural o algo así, y la anda manejando y sacó libreta de conducir y la tía anda para todos lados con eso. Entonces, pero en el velorio de su papá, andaba con un bastón. Dice, lo único que le faltaba era ponerse un collarín en el cuello y con un bastón, y ahí dice, todas las personas, había algún tío mío, y todas las personas que había eran testigos de Jehová. Mi abuelo y mi abuela nunca fueron testigos de Jehová. Nunca. No querían a los testigos de Jehová. De hecho, mi abuela me dijo una vez, tienes que tener cuidado con tu madre, porque tu madre no tiene buenas ideas. Tienes que tener cuidado con tu madre. Bueno, está mi amigo con su nena, o sea, con la nieta de la hija del muerto, o del fallecido, mejor dicho, y dice, y había testigos de Jehová ahí, nadie me saludó, pero además ella dice, yo estaba último en una hilera, dice, ella fue saludando a todo el mundo, y cuando llegó a mí, que yo era el nieto, y a mi hija, nos ignoró, ni me miró, no me saludó, y dice,
yo conozco a mi madre. Y me dice, estaba actuando. Entonces me comentó, tengo toda una conversación larguísima con mi amigo ahí. Me dice, ¿podés creer? Dice, la maldad. Le digo, claro, porque en el velorio y en el entierro de tu abuelo había miembros de la congregación y tu madre tenía que actuar. Tenía que actuar demostrando lo que los testigos de Jehová enseñan. El rechazo social. No solamente te rechazó a ti, sino que rechazó a su nieta. Y entonces me dice, le digo, el tema es que la mujer tenía que hacerlo, pero lo que muestra esto es el nivel de maldad que les inculca, siendo la persona psicópata y siendo educada por una organización psicópata que habla de rechazo social, de no recibir ni un mensaje de texto, ni una llamada, y que además da parte en asambleas y que habla de que los apóstatas se van a hacer humo. Entonces tenemos que entender que eso no tiene solución. Es más fácil para un psicópata que ha perdido la familia, que ha perdido hijos, que solamente le preocupan los bienes materiales y que el nieto no se fuera a meter a ver, aunque me dijo, si yo sé bien que yo no tengo nada que ver con los bienes y los recursos que dejó mi abuelo, porque la hija es ella y yo soy nieto. Y yo no lo tengo claro eso, claro, pero es que no quería ni siquiera que hablara con su abuelo, no quería que lo fuera a visitar al hospital, no quería una testigo de Jehová que participa de los emblemas en la conmemoración. O sea, esto es lo que hacen los testigos de Jehová. Y esto no es un invento. Esto no es un invento mío, ni estoy yo acá lanzando calumnias, sino que simplemente estoy manifestando un sentir de alguien que... Sí, lo tenemos recontra claro, José. A ver, yo por lo menos me lo tomé bastante light, pues yo hace años que cerré ese tabú, lo mismo que te dije mi padre, no es algo que me afecte, porque ya lo pasé o ya no sé, lo asumí hace muchísimos años, entonces no es algo que a mí ahora por hoy me afecte. No le voy a poner esta conversación, pero es antihumano, no es humano. Y entonces, para cerrar esta conversación con ustedes sobre los psicópatas y sobre los que tienen desapego al vínculo familiar, sobre los que no tienen remordimiento, decirles que, por ejemplo, en Uruguay se ha llevado a cabo una operación, se llama Operación Océanos, basada en una denuncia de primero de una chica que falleció de unos 17 años y eso destapó una red de pedófilos y abusadores en Uruguay donde hay involucrados un juez, psicólogos, empresarios, diputados, hasta un dentista, atrofiados mentales, degenerados, que su nivel de cultura y de formación y de poder era muy alto y que son corruptos. Pero que también existe este tipo de corrupción moral, como es la corrupción que ha implantado manipulando la mente de los creyentes la organización de los testigos de Jehová. Hoy conversando con ese muchacho que
les decía yo que está estudiando para pastor y le dije, bueno, eh, una persona que cree tiene reglas morales y bueno, yo fui testigo de Jehová y lo que conozco es de los testigos de Jehová y conozco la Biblia y estudiar la Biblia con esta gente durante 17 años, o no me acuerdo si sí, por ahí, haber sido anciano y haber después visto toda la maldad que han tenido, después ir descubriendo. Y todo lleva tiempo. ¿Cómo descubres un psicópata? ¿Cómo descubres? Mirando las cuentitas de la congregación, viendo cómo roban. No, las cuentitas de la congregación igual no roban. Roban a nivel grande, macro. Te venden el salón, invierten en cosas, te mienten, destruyen los vínculos familiares con sus ideologías, con su interpretación de la vida, de la Biblia, mejor dicho, y matan personas, directamente las obligan al suicidio, las envían al suicidio directamente con el rechazo y el ostracismo social. Y ayer hemos podido ver por el testimonio de este amigo hasta qué grado el adoctrinamiento y la maldad de esta organización cala en la mente de algunos psicópatas testigos de Jehová, pero en casi todos ellos, porque casi todos ellos practican el rechazo social. Y me decía este hombre, pero yo los tenía como buenas personas, y le dije, claro, claro, como buenos y seguramente buenos ciudadanos, ninguno mató, fue a la guerra, no son soldados, no votan, no están en el sindicato, son prolijitos, pero destruyen el vínculo social, destruyen la inserción del individuo en la sociedad, lo aíslan al individuo de la sociedad para hacerlo dependiente de una organización psicópata, y cuando el individuo se va, le destruyen lo único que tenía, que era la familia que formaba parte de su entorno cercano y todos los que supuestamente eran sus amigos. Y entonces la persona se derrumba y se destruye por dentro pensando de que Dios le ha abandonado, cuando en realidad ha estado metido dentro de unas sectas de psicópatas encantadores, que utilizan la Biblia, que te hablan al corazón y te hablan cerca de la billetera. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Y espero que esto sirva para poder entender un poco más a esta organización delictiva y criminal.